El deseado de todas las gentes, capítulo 50, entre trampas. Todo el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén durante la fiesta fue seguido por espías. Día tras día se probaban nuevas estratagemas para silenciarlo. Los sacerdotes y príncipes estaban atentos para entramparlo. Se proponían impedirle, por medio de la violencia, que obrase. Pero eso no era todo. Deseaban humillar a este rabino galileo delante de la gente. En el primer día de su presencia en la fiesta, los príncipes habían acudido a él y le habían preguntado con qué autoridad enseñaba. Querían apartar de él la atención de la gente y atraerla a la cuestión de su derecho para enseñar y así a su propia importancia y autoridad. Jesús dijo: «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta». Jesús hizo frente a la pregunta de esos contenciosos, no contestando la objeción misma, sino dando a conocer la verdad vital para la salvación del alma. La percepción y apreciación de la verdad, dijo, dependen menos de la mente que del corazón. La verdad debe ser recibida en el alma, exige el homenaje de la voluntad. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no sería un palo en la rueda de su recepción. Pero debe ser recibida a través de la obra de la gracia en el corazón. Y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado por el Espíritu de Dios. Las ventajas del hombre para obtener un conocimiento de la verdad, por grandes que sean, no le beneficiarán a menos que el corazón esté abierto para recibir la verdad y renuncie concienzudamente a toda costumbre y práctica opuesta a sus principios. A los que así se entregan a Dios con el honesto deseo de conocer y hacer su voluntad, se les revela la verdad como el poder de Dios para su salvación. Estos podrán distinguir entre el que habla de parte de Dios y el que habla meramente de sí mismo. Los fariseos no habían puesto su voluntad del lado de la voluntad de Dios. No estaban buscando conocer la verdad, sino hallar alguna excusa para evadirla. Cristo demostró que esta era la razón por que ellos no entendían su enseñanza. Luego dio una prueba por la cual podía distinguirse al verdadero maestro del impostor. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. El que busca su propia gloria, habla solo de sí mismo. El espíritu de exaltación propia delata su origen. Pero Cristo estaba buscando la gloria de Dios. Pronunciaba las palabras de Dios. Tal era la evidencia de su autoridad como maestro de la verdad. Jesús dio a los rabinos una evidencia de su divinidad, demostrándoles que leía su corazón. Desde que había curado al paralítico en Betesda, habían estado maquinando su muerte. Así, violaban ellos mismos la ley que profesaban defender. Él dijo: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Como raudo fulgor de luz, esas palabras revelaron a los rabinos el abismo de ruina al cual se estaban por lanzar. Por un instante quedaron llenos de terror. Vieron que estaban en conflicto con el poder infinito.
pero no querían ser advertidos. Con el fin de mantener su influencia sobre la gente, deseaban ocultar sus designios homicidas. Eludiendo la pregunta de Jesús, exclamaron: «¡Demonio tienes! ¿Quién procura matarte?». Insinuaban que las obras maravillosas de Jesús eran instigadas por un espíritu maligno. Cristo no prestó atención a esa insinuación. Continuó demostrando que su obra de curación en Betesda estaba en armonía con la ley sabática y que estaba justificada por la interpretación que los mismos judíos daban a la ley. Dijo: «Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, y en sábado circuncidáis al hombre. Según la ley, cada niño debía ser circuncidado al 8º día. Según la ley, si ese día caía en sábado, el rito debía realizarse ese día». ¿Cuánto más armonizaba con el espíritu de la ley el hacer sano completamente a un hombre en sábado? Y les aconsejó: «No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio». Los príncipes quedaron callados, y muchos del pueblo exclamaron: «¿No es este a quien buscan para matarlo? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los príncipes que este es el Cristo?». Muchos de los que escuchaban a Cristo moraban en Jerusalén, y no siendo ignorantes de los complots de los príncipes contra él, se sentían atraídos hacia él por un poder irresistible. Se iban convenciendo de que era el Hijo de Dios, pero Satanás estaba listo para sugerirles dudas, y por este medio se preparaba el camino para sus propias ideas erróneas acerca del Mesías y de su venida. Se creía generalmente que Cristo nacería en Belén, pero que después de un tiempo desaparecería y que en su segunda aparición nadie sabría de dónde venía. No eran pocos los que sostenían que el Mesías no tendría ninguna relación natural con la humanidad. Y debido a que el concepto popular de la gloria del Mesías no se cumplía en Jesús de Nazaret, muchos prestaron atención a la sugerencia. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Mientras así estaban vacilando entre la duda y la fe, Jesús descubrió sus pensamientos y les contestó diciendo: «A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis». Aseveraban conocer lo que debía ser el origen de Cristo, pero lo ignoraban completamente. Si hubiesen vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, habrían conocido a su Hijo cuando se les manifestó. Los oyentes no podían entender las palabras de Cristo. Eran claramente una repetición del aserto que él había hecho en presencia del Sanedrín muchos meses antes, cuando se declaró Hijo de Dios. Y así como los príncipes trataron entonces de hacerlo morir, también en esta ocasión trataron de apoderarse de él, pero fueron impedidos por un poder invisible que puso límite a su ira, diciéndoles: «Hasta aquí llegarán, pero no pasarán adelante». Entre el pueblo muchos creían en él y decían: «El Cristo, cuando venga, hará más señales que la que éste hace». Los líderes de los fariseos
que estaban considerando ansiosamente el curso de los acontecimientos, notaron las expresiones de simpatía entre la muchedumbre. Dirigiéndose con premura a los sacerdotes principales, les presentaron sus planes para arrestarlo. Sin embargo, convinieron en apresarlo cuando estuviese solo, porque no se atrevían a prenderlo en presencia del pueblo. Otra vez demostró Jesús que leía sus propósitos. Él dijo: «Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir». Pronto hallaría un refugio fuera del alcance de su desprecio y odio. Ascendería al Padre para ser de nuevo el adorado de los ángeles, y sus homicidas nunca podrían llegar allí. Con desprecio dijeron los rabinos: «¿A dónde se irá este? ¿Que no le hallaremos? ¿Será a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos?». Poco sospechaban estos caviladores que en sus palabras despectivas estaban describiendo la misión de Cristo. Todo el día habían extendido sus manos hacia un pueblo desobediente y contradictor. Sin embargo, pronto sería hallado de quienes no lo buscaban. Y entre un pueblo que no había invocado su nombre, sería hecho manifiesto. Muchos que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios fueron extraviados por el falso razonamiento de los sacerdotes y rabinos. Estos maestros habían repetido con gran efecto las profecías concernientes al Mesías, que reinaría en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sería glorioso, que dominaría de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Luego habían hecho comparaciones despectivas entre la gloria allí descrita y la humilde apariencia de Jesús. Pervertían las mismas palabras de la profecía para sancionar el error. Si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la palabra por sí mismo, no habría sido extraviado. El capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo habría de hacer la misma obra que hacía. El capítulo 53 presenta su rechazamiento y sus sufrimientos en el mundo, y el capítulo 59 describe el carácter de los sacerdotes y rabinos. Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos está la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre el bien y el mal. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Si los judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones, y la gente no escudriña las Escrituras por su cuenta,
ni juzga por sí misma en lo tocante a la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. La predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz, pero debemos someter la enseñanza de cada hombre al test de la Escritura. Quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad para poder obedecerla, recibirá iluminación divina, entenderá las Escrituras. El que quisiere hacer su voluntad, la de Dios, conocerá de la doctrina. El último día de la fiesta, los oficiales enviados por los sacerdotes y príncipes para arrestar a Jesús volvieron sin él. Los interrogaron airadamente: ¿por qué no lo habéis traído? Con rostro solemne contestaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aunque tenían el corazón endurecido, fueron enternecidos por sus palabras. Mientras estaba hablando en el atrio del templo, se habían quedado cerca con el fin de oír algo que pudiese volverse contra él. Pero mientras escuchaban, se olvidaron del propósito por el que habían sido enviados. Estaban como arrobados. Cristo se reveló en sus almas. Vieron lo que los sacerdotes y príncipes no querían ver: la humanidad inundada por la gloria de la divinidad. Volvieron tan llenos de este pensamiento, tan impresionados por sus palabras, que a la pregunta ¿por qué no le habéis traído?, pudieron tan solo responder: jamás habló hombre alguno como este hombre habla. Los sacerdotes y príncipes, al llegar por primera vez a la presencia de Cristo, habían sentido la misma convicción. Su corazón se había conmovido profundamente. Se había grabado en ellos el pensamiento: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero habían ahogado la convicción del Espíritu Santo. Ahora, enfurecidos, porque aún los instrumentos de la ley sentían la influencia del odiado Galileo, clamaron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los sacerdotes y príncipes, al llegar por primera vez a la presencia de Cristo, habían sentido la misma convicción. Su corazón se había conmovido profundamente. Se había grabado en ellos el pensamiento: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero habían ahogado la convicción del Espíritu Santo. Ahora, enfurecidos, porque aún los instrumentos de la ley sentían la influencia del odiado Galileo, clamaron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. A quienes se anuncia el mensaje de verdad, rara vez preguntan: ¿es verdad? Si no, ¿quién lo propaga?
Las multitudes lo estiman por el número de los que lo aceptan. Y se vuelve a hacer la pregunta: ¿ha creído en él alguno de los hombres instruidos o de los dirigentes de la religión? Los hombres no son hoy más favorables a la verdadera piedad que en los días de Cristo. Siguen buscando intensamente el beneficio terrenal, con descuido de las riquezas eternas. Y no es un argumento contra la verdad el hecho de que muchos no estén dispuestos a aceptarla, o de que no es recibida por los grandes de este mundo, ni siquiera por los líderes religiosos. De nuevo, los sacerdotes y príncipes procedieron a trazar planes para arrestar a Jesús. Insistían en que si se lo dejaba en libertad, apartaría al pueblo de los líderes establecidos y que la única conducta segura consistía en silenciarlo sin dilación. En el apogeo de su discusión fueron refrenados repentinamente. Nicodemo preguntó: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? El silencio cayó sobre la asamblea. Las palabras de Nicodemo penetraron en sus conciencias. No podían condenar a un hombre sin haberle oído. No solo por esta razón permanecieron silenciosos los altaneros príncipes, mirando fijamente a aquel que se atrevía a hablar en favor de la justicia. Quedaron asombrados y enfadados de que uno de entre ellos mismos hubiese sido tan impresionado por el carácter de Jesús como para hablar una palabra en su defensa. Reponiéndose de su asombro, se dirigieron a Nicodemo con mordaz sarcasmo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Sin embargo, la protesta detuvo el procedimiento del consejo. Los príncipes no pudieron llevar a cabo sus propósitos de condenar a Jesús sin oírlo. Derrotados por el momento, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús se apartó de la excitación y confusión de la ciudad, de las ávidas muchedumbres y de los traicioneros rabinos, para ir a la tranquilidad de los huertos de olivos, donde podía estar solo con Dios. Pero temprano por la mañana volvió al templo y, al ser rodeado por la gente, se sentó y les enseñó. Pronto fue interrumpido. Un grupo de fariseos y escribas se acercó a él, arrastrando con ellos a una mujer aterrorizada, a quien con voces duras y ansiosas acusaron de haber violado el 7º mandamiento. Habiéndola empujado hasta la presencia de Jesús, le dijeron, con hipócrita exhibición de respeto: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Su pretendida reverencia ocultaba una profunda maquinación para arruinarlo. Querían valerse de esa oportunidad para asegurar su condena, pensando que cualquiera que fuese la decisión hecha por él, hallarían ocasión para acusarlo. Si indultaba a la mujer, se lo acusaría de despreciar la ley de Moisés. Si la declaraba digna de muerte, se lo podía acusar ante los romanos de asumir una autoridad que solo les pertenecía a ellos. Jesús miró por un momento la escena, la temblorosa víctima avergonzada, los dignatarios de rostro duro, sin rastros de compasión humana,
Su espíritu de pureza inmaculada sentía repugnancia por este espectáculo. Bien sabía él con qué propósito se le había traído este caso. Leía el corazón y conocía el carácter y la vida de cada uno de quienes estaban en su presencia. Los hombres que se hacían pasar por guardianes de la justicia habían inducido ellos mismos a su víctima al pecado para poder entrampar a Jesús. No dando señal de haber oído la pregunta, se agachó y fijó los ojos en el suelo. Comenzó a escribir en el polvo. Impacientes por su dilación y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron para imponer el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies, cambió la expresión de su rostro. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. El pueblo que miraba vio el cambio repentino de expresión y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. Al par que profesaban reverenciar por la ley, los rabinos, al presentar la acusación contra la mujer, estaban violando lo que la ley establecía. Era el deber del esposo iniciar la acción contra ella, y las partes culpables debían ser castigadas por igual. La acción de los acusadores no tenía ninguna autorización. Por tanto, Jesús les hizo frente en su propio terreno. La ley especificaba que al castigar por apedreamiento, los testigos del caso debían arrojar la primera piedra. Levantándose entonces y fijando sus ojos en los ancianos maquinadores, Jesús le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviéndose a agachar, continuó escribiendo en el suelo. No había puesto de lado la ley dada por Moisés, ni había usurpado la autoridad de Roma. Los acusadores habían sido derrotados. Ahora, habiendo sido arrancado su manto de pretendida santidad, estaban culpables y condenados en la presencia de la pureza infinita. Temblaban de miedo, no sea que la iniquidad oculta de sus vidas fuese revelada a la muchedumbre, y uno tras otro, con la cabeza y los ojos bajos, se fueron furtivamente, dejando a su víctima con el compasivo Salvador. Jesús se enderezó y mirando a la mujer dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Jesús se enderezó y mirando a la mujer dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús se enderezó y mirando a la mujer dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer había estado temblando de miedo ante Jesús. Sus palabras: el que entre vosotros esté sin pecado, arroje el primero la primera piedra contra ella, habían sido para ella como una sentencia de muerte. No se atrevía a alzar sus ojos al rostro del Salvador, sino que esperó silenciosamente su suerte. Con asombro vio a sus acusadores alejarse mudos y confundidos. Luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza: ni yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. Su corazón se enterneció y se arrojó a los pies de Jesús, expresando con sollozos su amor agradecido, confesando sus pecados con lágrimas amargas. Esto fue para ella el principio de una vida nueva, una vida de pureza y paz, consagrada al servicio de Dios. Al levantar esta alma caída, al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser una de sus seguidoras más fervientes. Con amor y devoción abnegados, ella retribuyó su misericordia perdonadora. En su acto de perdonar a esa mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado, ni redujo el sentido de la culpabilidad, no buscó condenar, sino salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora y le tiende una mano ayudadora. Mientras los fariseos hipócritas la denuncian, Jesús le ordena: vete y no peques más. No es seguidor de Cristo el que, desviando la mirada, se aparta de los que yerran, dejándolos proseguir sin estorbo su camino descendente. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia, son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos. Los hombres aborrecen al pecador mientras aman el pecado. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. El amor cristiano es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para animar, para afirmar a la errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies en ella. No es seguidor de Cristo el que, desviando la mirada, se aparta de los que yerran, dejándolos proseguir sin estorbo su camino descendente. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia,
son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos. Los hombres aborrecen al pecador mientras aman el pecado. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. El amor cristiano es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para animar, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies en ella.